El mar estaba en calma. El viento soplaba con fuerza mientras un grupo de marineros trabajaba en la cubierta del barco. La luna llena iluminaba una extraña caja de piedra cubierta de grabados arcanos, la misma que habían sacado del fondo del océano unas horas antes. Joder, esto pesa más que un maldito tanque, se quejó uno de los marineros, limpiándose el sudor de la frente. Sí, pero nos pagarán una fortuna por llevarlo de vuelta, respondió otro, apoyando una mano sobre la superficie de la caja. No todos los días encuentras una reliquia así en el fondo del mar. Uno de los tripulantes metió una palanca entre la tapa y la base. Con un crujido, la caja se abrió. Un vapor oscuro comenzó a escapar del interior, envolviendo el ambiente con una presión sofocante. Los marineros se miraron entre sí, inquietos, mientras una presencia se despertaba dentro de la tumba de piedra. Dos ojos rojos brillaron en la penumbra. Finalmente, susurró una voz profunda, arrastrando las palabras con satisfacción. Antes de que los marineros pudieran reaccionar, una mano pálida y musculosa atravesó el pecho del hombre más cercano. Un chorro de sangre manchó la cubierta mientras el cuerpo se retorcía en un último espasmo. El resto de la tripulación gritó, retrocediendo con pánico. Pero el monstruo no les dio oportunidad de escapar. En un parpadeo, se movió con una velocidad imposible, un destello dorado brilló en la oscuridad antes de que otros 3 marineros fueran despedazados en cuestión de segundos. Dio Brando se enderezó lentamente, observando la carnicería a su alrededor con una sonrisa de satisfacción. La sangre goteaba de sus manos mientras avanzaba entre los cadáveres. Carne débil, susurró con desdén. A unos metros de distancia, ocultos detrás de unos contenedores de carga, 2 figuras observaban la escena con expresiones tensas. Ambos vestían trajes oscuros. Nanami, ¿qué demonios es eso? Susurró a Ibara, sin apartar la mirada de la figura que acababa de masacrar a la tripulación. Nanami ajustó su corbata, su expresión imperturbable, pero su mandíbula estaba tensa. No lo sé, pero no es una maldición común. El aire vibraba alrededor de Dio, una energía desconocida y aterradora emanaba de su cuerpo, mezclándose con la esencia de la sangre derramada en la cubierta. Los cadáveres yacían esparcidos a su alrededor, algunos aún temblando en sus últimos instantes de vida. Nos enviaron a investigar la fuente de esta energía maldita, dijo Nanami con firmeza, desenvainando su espada. No nos iremos hasta saber qué eres. Aibara tragó saliva, pero apretó los puños y dio un paso adelante. Si eres una maldición, entonces podemos exorcizarte. Dio ladeó la cabeza, observándolos con un brillo de interés en los ojos. ¿Hechiceros? Murmuró con una sonrisa arrogante. HMPH. Tal vez esta época sea más interesante de lo que pensé. Antes de que Nanami y Aibara pudieran reaccionar, Dio desapareció. Solo un silbido cortante llenó el aire. Un instante después, Nanami y Aibara fueron atravesados por su mano. Sus cuerpos quedaron suspendidos en el aire mientras la sangre caía al suelo. Aibara tosió, sintiendo como la vida se le escapaba de los pulmones. Imposible, susurró con incredulidad. Nanami apretó los dientes, reuniendo las fuerzas que le quedaban para blandir su espada en un último intento de contraataque. Su hoja chocó contra la piel de Dio, y no le hizo absolutamente nada. Los ojos de Nanami se abrieron con horror. ¿Qué? Dio sonrió, y sin esfuerzo alguno, cerró su puño. Los cuerpos de Nanami y Aibara fueron pulverizados. Las cenizas de ambos hechiceros fueron arrastradas por el viento nocturno. Dio observó el cielo estrellado, disfrutando el momento. El mundo ha cambiado, pero sigue perteneciendo a mí. Las llamas consumieron el barco mientras Dio flotaba sobre el océano, alejándose en la oscuridad. El barco se perdía en la oscuridad del océano cuando Dio desapareció, dejando atrás solo cenizas y fuego. Pero en otro lugar, lejos de esa masacre, el despertar de la criatura más temida de la historia ya estaba causando estragos. En Japón, dentro de la mansión Joestar, Joseph miraba a su hija Oli con el ceño fruncido. La mujer estaba en la cama, temblando, con fiebre alta y el cuerpo cubierto de sudor. Su respiración era pesada, y cada tanto murmuraba cosas sin sentido. Abdol observó la escena en silencio. Esto no es una enfermedad normal, dijo finalmente. Joseph cerró los puños. Sabía que no lo era. Es Dio, afirmó. Si su stand ha despertado por completo, el de Oli también, pero su cuerpo no es como el nuestro. No puede soportarlo. Jotaro, apoyado en la pared con los brazos cruzados, observaba todo sin decir una palabra. Pero su mandíbula estaba tensa, y sus nudillos blancos por lo fuerte que apretaba los puños.
Solo hay una forma de salvarla, continuó Abdol. Matar a Dio. Joseph asintió. No había otra opción. Nos vamos a Egipto. La travesía los llevó hasta Hong Kong. En un puerto algo apartado, planeaban tomar un barco que los acercara más a su destino, pero en cuanto pusieron un pie en el muelle, algo llamó su atención. No estaban solos. Dos hombres vestidos de negro avanzaban entre los contenedores, escoltando a una chica de cabello oscuro y mirada serena. Había algo en ellos que hizo que Joseph sintiera un escalofrío en la espalda. Oigan, dijo Jotaro con su tono seco y directo, ¿quiénes son? Uno de los hombres, el de cabello blanco y gafas oscuras, inclinó la cabeza con interés. Buena pregunta. ¿Y ustedes? El otro, más alto y de expresión tranquila, colocó una mano en el hombro de la chica y la hizo retroceder. No queremos problemas, pero no dejaremos que nadie toque a Manai, dijo. Joseph frunció el ceño. No estamos aquí por ella. Pero el tipo de gafas sonrió. Ah, claro. Un grupo de tipos con habilidades extrañas, justo cuando estamos en medio de una misión para protegerla. Seguro que no es sospechoso. Jotaro chasqueó la lengua. TSK, basta de charlas. Kakyoin no perdió tiempo. Nieropan Green. Su stand salió disparado, lanzando un Esmeralda Splash directo contra el tipo de cabello oscuro. Pero antes de que el ataque pudiera alcanzarlo, una criatura enorme con múltiples ojos apareció de la nada y bloqueó los proyectiles. ¿Qué? Kakyoin frunció el ceño. No sé qué es lo que usas, dijo Geto, pero no es tan diferente de lo que yo manejo. Con un movimiento de su mano, varias maldiciones surgieron de las sombras y se lanzaron contra Hieropan Green. Al mismo tiempo, Polnareff, Abdol y Jotaro se movieron contra el otro enemigo. Déjenme esto a mí, dijo Abdol, dando un paso al frente. Magician's Red. El stand lanzó una llamarada directa contra el de cabello blanco. Pero el fuego se detuvo. Jotaro no esperó. Star Platinum. Los puños del stand se movieron con velocidad supersónica, apuntando al rostro del enemigo. Pero cada golpe se quedó suspendido en el aire, como si golpeara una pared invisible. ¡Qué mierda!, murmuró Polnareff. Nada lo toca, gruñó Abdol. Gojo sonrió. Oh, esto es interesante. Sin previo aviso, el espacio se dobló a su alrededor. Jotaro sintió que todo su cuerpo se estremecía. Su mente se sobrecargó con información, imágenes y sonidos que no podía procesar. ¿Qué es esto? Gojo se cruzó de brazos con una sonrisa tranquila. El choque entre los stand y los hechiceros apenas había comenzado. La tensión en el aire era palpable. El enfrentamiento parecía haberse detenido por un momento, pero no había tregua. Gojo mantenía una sonrisa confiada, disfrutando de la superioridad de su habilidad, pero algo no estaba bien. De repente, el sonido de algo rasgando el espacio mismo hizo que todos se detuvieran. Toji Fushiguro apareció. La figura de este hombre, envuelta en un aura asesina, caminaba sin mostrar el más mínimo temor frente a la barrera infinita de Gojo. A pesar de que los ojos de Gojo brillaban con su habitual confianza, Toji atravesó la barrera con una rapidez y precisión que desbordaba cualquier lógica. ¿Qué? Gojo apenas alcanzó a reaccionar antes de que Toji lo atravesara de un solo golpe. El espacio se distorsionó. Toji no se detuvo. Su Demon Slayer cortó como un cuchillo a través de la neblina del infinito, dejando atrás un rastro de distorsión. Iggy, el fiel compañero de Polnareff, intentó intervenir, pero fue demasiado tarde. Un destello de acero pasó a través de él, y en cuestión de segundos, la vida del pequeño perro terminó. Iggy cayó al suelo, su cuerpo inerte. Polnareff gritó de desesperación al ver a su compañero caer, pero la furia de Toji no dio tregua. El hombre se giró rápidamente y, con una rapidez aterradora, cortó el brazo de Polnareff en un solo movimiento, dejando al joven con un grito de dolor mientras caía de rodillas. Polnareff. Gritó Joseph, pero antes de que pudiera reaccionar, Toji se abalanzó sobre él. En ese momento, Abdol aprovechó el caos. Magician's Red se levantó con furia, y una bola de fuego se disparó hacia Toji, envolviéndolo en llamas. Pero el hombre simplemente las esquivó con un movimiento ágil, como si no le costara nada. Toji estaba a punto de terminar con todos. En ese instante, Joseph, con toda su fuerza, se lanzó hacia él, logrando sujetarlo con sus manos, atrapándolo de alguna manera. Con un grito de esfuerzo, el viejo Joestar lo mantuvo en su lugar, aunque sus fuerzas parecían agotarse a cada segundo. Jotaro. Llévate a Polnareff. Gritó Joseph, aunque el esfuerzo le costó aún más.
Jotaro, con una furia controlada, levantó el cuerpo de Polnareff, quien se retorcía de dolor, y lo empezó a alejar del peligro. Mientras tanto, Kakyoin se acercó a Abdol, quien también estaba fuera de combate tras el esfuerzo por detener a Toji. Kakyoin, con su cara marcada por la preocupación, se agachó al lado de su amigo herido, tratando de estabilizarlo. Abdol, despierta. Dijo Kakyoin, sosteniéndolo. La sangre se acumulaba alrededor de la herida, pero el dolor era casi secundario frente a la desesperación del momento. Joseph seguía sosteniendo a Toji con lo que quedaba de su fuerza. Tienen que salir de aquí. Ahora. Gritó con desesperación. Toji, sin inmutarse, simplemente rió con diversión. Esto no será suficiente para detenerme, viejo. Dijo con una sonrisa cruel, pero antes de que pudiera hacer más, Gojo apareció. A pesar de haber sido atravesado por Toji, su poder no había desaparecido por completo. El infinito volvía a retorcerse, y Gojo, aunque dañado, seguía siendo una amenaza. La situación estaba completamente fuera de control. Sin embargo, ahora, con la determinación de proteger a sus amigos, los Crusaders sabían que no podían dar ni un paso atrás. Estaría mientras Toji apareciendo frente de Dio, estando este preguntándole sobre los usuarios de stand que pidió que capture y Toji le pide más tiempo en eso. Dio se ríe. Espero no me defraudes como los otros, si no tendría que yo mismo acabar con tu sufrimiento, diría con tono malévolo. Toji se ríe de este mientras dice eso, si yo te lo permito, maldito. El tiempo había pasado, y el grupo de los nuevos Stardust Crusaders se encontraba ahora en una situación mucho más difícil que antes. Los días de viajes habían dejado sus huellas. La constante amenaza de Toji Fushiguro, que parecía estar siempre un paso adelante, había hecho que los miembros del grupo vivieran al borde del peligro. Polnareff seguía recuperándose de su grave herida, pero su estado era débil, su brazo perdido nunca dejaría de ser un recordatorio de la brutalidad de Toji. Abdol, el luchador valiente, ya no estaba con ellos. Su sacrificio había sido inevitable. En la última batalla, la explosión de su stand no había sido suficiente para detener a Toji, quien lo había derrotado de manera feroz. Sin embargo, el verdadero enemigo aún seguía cerca. Riko Amanai, la joven que todos protegían, había estado en el centro de toda esta lucha. La misión de Gojo, Suguru, Jotaro, Joseph y Kakyoin era clara. Protegerla a toda costa, incluso si eso significaba arriesgar sus vidas. A medida que avanzaban por la ciudad, las sombras de Toji nunca dejaban de acechar. Sabían que él no era el único problema. Algo mucho peor se acercaba. Dio, el regreso del terror. La escena comenzó cuando llegaron a un edificio abandonado en el que se habían refugiado, confiados en que la seguridad les duraría al menos unas horas. Pero el viento helado de la noche les dio la bienvenida como un presagio de lo que estaba por venir. Jotaro se adelantó, observando los alrededores con su habitual mirada fría. No hay señales de Toji, por ahora, dijo, sus ojos sin emoción, pero con una tensión inconfundible en su postura. Joseph, aunque más viejo, se mantenía firme, vigilante. No durará mucho. Sabemos que está cerca. Y Dio también, respondió, sin apartar la mirada de Riko, que se mantenía junto a Gojo y Suguru, protegido por su presencia. Kakyoin se acercó, también observando el horizonte. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero su determinación era palpable. Lo que sea que planeen, necesitamos estar listos para todo. Su voz era seria, casi solemne. De repente, el suelo tembló. La vibración era sutil, pero lo suficiente como para alertarlos. Jotaro levantó la cabeza, como si ya estuviera acostumbrado a la señal. Es él, dijo sin inmutarse. Toji apareció desde las sombras, su figura oscura y mortal como siempre. Su mirada era fría, sin emociones, pero sus intenciones eran claras. ¿La niña? Preguntó, su tono sin ninguna pizca de duda. Gojo se adelantó, bloqueando su paso con la tranquilidad que lo caracterizaba. No la vas a tocar. Su voz era calmada, pero peligrosa. La energía a su alrededor era palpable. De repente, el aire se llenó de una presión insoportable. Dio apareció, sus ojos fijos en la niña, caminando como si el mundo entero fuera suyo. Rojo, dijo, su voz cargada de maldad, sus palabras resonando en el aire. El grupo se tensó al instante. Toji, al lado de Dio, representaba una amenaza que podría destruirlos a todos. Rojo, sin perder la calma, se interpuso entre ellos y Riko. No la toque. La promesa de protegerla era clara en sus ojos. Dio rió suavemente, su voz llena de veneno. Siempre tan confiado, Gojo.
Pero sabes que no puedes proteger a todos para siempre. Esta niña me pertenece, y tú lo sabes. Con un solo movimiento, Toji atacó, lanzando una rápida serie de golpes hacia Gojo, quien los esquivó con agilidad, pero Toji no era alguien que dejara oportunidades. Cada golpe parecía estar cargado con una fuerza imparable, buscando una forma de desbordar la barrera infinita de Gojo. Suguru y Jotaro se movieron al mismo tiempo. Jotaro levantó el puño con Star Platinum, atacando a Dio, pero el vampiro esquivó con facilidad. Mientras tanto, Suguru usó su Cursed Energy para atacar a Toji, pero este lo esquivó también con una rapidez casi sobrenatural. La batalla se desató con fuerza. Kakyoin intentó mantener a Riko a salvo mientras los demás luchaban, pero la energía en el aire estaba cargada de muerte, y nadie podía predecir qué sucedería a continuación. Toji, viendo a los Crusaders luchando con todo lo que tenían, no mostró ninguna señal de debilidad. Dio, en cambio, se mantenía observando con calma, disfrutando del espectáculo mientras evaluaba cómo deshacer a sus enemigos, sabiendo que solo era cuestión de tiempo antes de que la batalla se decidiera. El caos de la batalla alcanzaba su punto máximo. Toji se mueve con velocidad inhumana, esquivando los ataques de los Crusaders con una precisión imposible. Cada vez que su cuchilla se acercaba a Gojo, el infinito lo detenía, pero no por mucho tiempo. A diferencia de otros enemigos, Toji sabía cómo romper esa defensa. Jotaro, con la mandíbula apretada, observaba el combate. Sus ojos se enfocaron en los movimientos de Toji, analizando cada ataque, cada esquive. Sabía que, tarde o temprano, tenía que encontrar una apertura. TSK, chistó con fastidio. Este tipo es un dolor en el culo. Sin perder un segundo más, Jotaro se lanzó al ataque. Star Platinum apareció a su lado, listo para la embestida. Ahora. El primer golpe voló con una velocidad imposible de seguir, pero Toji reaccionó con la misma rapidez. Saltó hacia atrás, evitando el impacto por centímetros. Sin embargo, Jotaro no le dio descanso. Ora. Cada golpe de Star Platinum se convertía en una tormenta de impactos que golpeaban con una fuerza abrumadora. Toji, por primera vez en la pelea, no pudo esquivar todo. El primer impacto le destruyó el costado. El segundo lo dejó sin aire. El tercero lo mandó volando hacia atrás, estrellándolo contra una pared con tal fuerza que la estructura se vino abajo sobre él. Jotaro bajó el puño, observando el polvo levantarse. Toji ya no se movía. Sin embargo, no hubo tiempo para celebrar. Joseph, jadeando y cubierto de heridas, cayó de rodillas. Sus fuerzas se habían agotado tras intentar mantener a raya a Toji y Dio al mismo tiempo. Sus ojos se nublaron, su respiración se volvió pesada y, finalmente, su cuerpo colapsó en el suelo. José. Kakyoin gritó, pero no pudo hacer nada. Dio no perdió la oportunidad. Con una sonrisa maliciosa, el vampiro se lanzó al ataque. Hora de divertirme. Kakyoin y Geto se interpusieron en su camino. ¿No vas a tocarlo?, gruñó Kakyoin, con Hieropan Green extendiéndose como una red. Interesante, Dio sonriendo con burla. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo se detuvo. Zauarudo. Todo quedó en completo silencio. Kakyoin y Geto quedaron congelados en el tiempo mientras Dio caminaba tranquilamente entre ellos. Observó la escena con calma, disfrutando de su victoria inminente. Son fuertes, lo admito. Pero ante mí, todos son meros insectos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar, una presión enorme se hizo presente en el aire. Oh, ¿qué es esto? Rojo, que hasta ahora había estado esperando el momento perfecto, finalmente se había preparado. Pero antes que Gojo tirase el púrpura Dio con Zauarudo atraviesa a Gero mandándolo contra el bidón habiendo protegido a Kakyoin, estando Gojo tirándole el púrpura a Dio atravesándolo. Estaría Gojo corriendo junto a Riko a ver cómo estaba Geto pero este no respondía, estando Kakyoin sintiéndose responsable mientras Satoru Gojo